Para continuar con la saga de vídeos sobre proyectores, hoy os voy a hablar de cuáles son los modelos que son más fáciles de reparar según mi experiencia. Veremos una serie de modelos que son económicos y que arreglarlos es muy sencillo, y además, como todos tienen el mismo chasis, con este vídeo podréis arreglar todos estos modelos de proyector Optoma. Vamos a verlo en este vídeo. Como el Optoma DS211 que compré estaba en perfecto estado, solamente había que hacerle una revisión, limpiarle un poquillo el polvo, la rueda de color, que se la engrasamos, pero el resto estaba perfecto. He decidido comprar un Optoma DS316L. El 316L es igual que el 211. La única diferencia es que este sí que incluye audio, pero la resolución nativa es exactamente la misma, 800 x 600. Este proyector lo he comprado en Wallapop por 30 euros y me ha llegado a casa desde Barcelona en su embalaje original, lo cual me ha gustado bastante. Además venía muy limpio, sin polvo, no como el resto de proyectores que he comprado, que solían venir con un estado de limpieza un poco dudoso. Este proyector, la diferencia que tiene con el 211 es que tiene esta chapa protegiendo la placa base, pero la quitamos con esos tornillos y ya tenemos la placa base al descubierto. Ahora lo que voy a desconectar es la rueda de colores, nada más, y el frontal también hay que desconectarlo porque tiene el sensor de infrarrojos. Después desmontamos y tiramos para arriba la placa base, quitamos los 4 tornillos que tiene el grupo óptico y ya le tenemos quitado. Para quitar el disipador del grupo óptico os recomiendo que le pongáis boca abajo, quitéis los tornillos y ya cuando le tenéis quitados los tornillos del disipador se despegará el zócalo del chip DMD junto con el disipador. Quitamos esta junta de goma con mucho cuidado porque vamos a tener que volverla a poner otra vez para que el grupo óptico se quede sellado. Y ahora lo que tendremos que hacer es liberar el slot y quitar el chip DMD. Como vemos, este chip tenía paz térmico y la verdad que según el dueño no tardó mucho en salir píxeles muertos, lo que pasa que se estuvo aguantando durante mucho tiempo hasta que ya era una cosa que ya no permitía ni siquiera ver la imagen y estuvo por tirarlo, pero decidió al final ponerlo a la venta y pues nada, se lo terminé comprando. 80606038B es el chip que venía. Y ahora vamos a poner un 80606039B. Nada de paz térmico, como habéis visto, ya le he colocado pasta térmica, como Dios manda, la de Cooler Master que todavía me sobra y que tan buenos resultados me ha dado en el PC de sobremesa antiguo, en el PC de sobremesa nuevo, en el PC de sobremesa de Pablo también le instalé, en el Optoma ES522 que todavía sigue funcionando sin ningún problema y espero que en este DS316L dé también muy buenos resultados. Ya vemos la imagen sin ningún píxel muerto, todo está a la perfección. Y vamos a ver también que las horas de la lámpara son muy bajitas, 29 horas de lámpara nada más. Buen sonido el de la rueda de color, me gusta bastante y los ventiladores tampoco hacen ningún ruido extraño, la verdad que está todo bastante correcto. Y ahora lo que os voy a dejar es con un clip en el que vais a escuchar cómo anda de audio este proyector, si se escucha bien el altavoz. Le he notado un poquito deficiente y la verdad que la entrada y salida por mini jack no tiene sentido. Si es entrada por RCA y salida por mini jack, pues tendría un poquito más de sentido, pero meter el audio con un mini jack para escucharlo en el proyector o quererlo sacar por auriculares, pues directamente ya conectas a la fuente unos altavoces y te olvidas del tema. O sea que entre el 211 y el 316L pues te quedas con el 211. Los circuitos eran como autopistas. No dejaba de soñar.
Y ya habéis visto, igual que habíais visto anteriormente, lo sencillo que es reparar proyectores DLP, pero es que ahora además os he seleccionado unos modelos que siguiendo este breve tutorial vais a poderlos arreglar vosotros mismos y vais a tener un proyector a muy poquito coste, muy baratito. Os va a salir el proyector y oye, que vais a tener siempre ese sentimiento de que le has arreglado tú. Y prometo ya no volver a hacer más vídeos de arreglando proyectores porque es que ya se me han acabado, no tengo ya más proyectores que arreglar.